Bueno, ¿cómo van? Pues, ¿todo bien? Eh, Están tan callados, pues, no se han levantado. No, profe, sí, ya nos levantamos. Ah, bueno, listo. Es que uno habla y habla y nadie responde nada, entonces yo digo, no, pues no vinieron. No, profe, aquí preparando la cabeza para la clase. Ah, bueno. Bueno, el, de por sí, pues los criterios que íbamos a ver, pues ya todos los criterios están. Pero bueno, y entonces, ¿para qué uno hace todo eso, esos criterios y esas vainas que hicimos por allí? Pues todo eso lo hacemos. Para, se acabó el ruido. Ok, listo. Entonces uno hace todos los criterios porque al fin y al cabo lo que uno necesita, recuerden que estamos haciendo todo esto porque al fin y al cabo vamos a necesitar integrar, ¿cierto? Eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar integrar? Pues funciones. Como les decía en algún momento, uno puede por allá tener, por ejemplo, la integral de a la menos x al cuadrado o x al cuadrado, ¿cierto? Por dx. Y bueno, ¿y eso cómo lo hago? O, por ejemplo, la integral del seno de x sobre x por dx. Miren que esas son integrales que nunca hemos hecho. ¿Y por qué pues nunca las hemos hecho? Porque no hay como una forma simple o una de esas formas, esas propiedades de integración que nos lleven a resolver esto de una forma como más fácil. Entonces, lo que uno hace es tratar de poner estas series, estas sumas como series y esas sumas, pues entonces mirar dónde es que convergen para poder mirar cómo podría uno calcular la integral como tal. Entonces, para ello, pues necesitamos las series de potencia. Hoy vamos a hablar de las series de potencia. Vamos a hablar de sus intervalos de convergencia. Intervalos de convergencia y su radio de convergencia. Listo. De eso vamos a hablar. Y en la próxima clase, el sábado de la otra semana, pues entonces hablamos de, de cómo las funciones se pueden llevar a una serie y entonces uno poder entender dónde es que son convergentes y divergentes. Bueno, entonces, bueno, vamos a hablar de esto. Entonces, ¿qué es una serie de potencia o qué son las series de potencia? Pues una serie de potencia es una serie en esta forma, donde el x es una variable, ¿listo? Y el a su n, pues es una constante. Aquí no lo puse, pero a su n es constante. ¿Listo? O sea que ya no van a ser solo números, van a ser variables lo que le estamos involucrando a la serie. ¿Listo? Entonces, ¿cómo saber si una serie que tiene una variable es convergente o divergente? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Dónde es que ella es convergente o es divergente? Entonces, por eso se habla de unos intervalos de convergencia y de unos radios de convergencia. Pues es cuando yo tengo el intervalo, entonces, ¿desde dónde estaría centrada la serie para que cubriera todo ese intervalo? Listo. Entonces, pero nosotros también podríamos ver una serie de potencias si lo pusiéramos alrededor de algún punto, listo, como acá, mírenlo acá. Este x0 es una constante, un valor constante, en donde pues yo le estoy sumando, restando a la x algo, eh, y entonces miren que lo único que cambia allí es que estamos poniendo, en vez de x, estamos poniendo x menos x0. Listo. Y entonces miren que la serie sigue siendo igual. La cosa es que aquí tenemos una variable y la variable es x. Listo. Entonces miren que acá estamos viendo que el x0 es un real. Entonces cada vez que tengamos una serie de esa forma, entonces estamos hablando de una serie de potencia. Listo. Miren que al final, si lo miramos desde cierto punto,
eso va a resultar siendo un polinomio. Listo, la cosa es que como esto va hasta infinito, pues entonces es decir cuál es el grado del polinomio no, sino que es más o menos como una expresión que tiene expresiones algebraicas dentro de ella y entonces con esas expresiones algebraicas es que vamos a trabajar. Bueno, entonces el intervalo de convergencia del radio de convergencia, pues miren, nosotros podemos tomar esa serie que tenemos allí como una función, eso es una función, eso es una función. El dominio de la función es el conjunto de todos los x para los cuales la serie es convergente. Entonces, miren que vamos a definir el dominio de la función de acuerdo a la convergencia de él. ¿Listo? Entonces, el dominio lo llamaríamos, a ese dominio lo llamaríamos el intervalo de convergencia. ¿Listo? Entonces, si el intervalo, miren que el intervalo lo vamos a escribir de esta forma, como x0 menos r hasta x0 más r. Miren que yo no estoy cerrando ese intervalo, podría ser cerrado, pero lo estoy dejando abierto. Ese r siempre va a ser mayor que 0, porque va a ser un radio, o sea que va a ser una medida. Esto es una medida. Y lo llamamos entonces el radio de convergencia. Ahí ya empezaron los errores. El radio de convergencia. Entonces el intervalo es el dominio de la función donde ella es convergente. Entonces, ¿cómo determinar dónde esa función es convergente? Eso es lo que nos vamos a poner a mirar. Como una función vamos a determinar si es convergente o divergente. Y después de que miremos cuál es su convergencia, pues encontramos el radio. Pero el radio también tiene una forma de encontrarse allí. ¿Listo? Entonces, la convergencia en los puntos extremos, o sea, recuerden que nosotros tenemos un intervalo, pero no estamos mirando qué pasa cuando consideramos los puntos extremos. Entonces, esos puntos extremos los hacemos aparte. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente evaluando en la función, poniendo los puntos que hacen falta y mirando si es convergente o divergente, y si converge, pues entonces incluye, y si diverge, pues excluye. ¿Listo? Vamos a ver entonces. Entonces, bueno, listo. Y entonces, ¿cómo encontramos ese radio de convergencia? Pues hay dos formas de hacerlo. Una sería utilizando el criterio de la razón, pero como inverso. Recuerden que la clase pasada vimos el criterio de la razón y el criterio de la razón lo habíamos escrito que era así, la raíz enésima de a su n. Miren que ahora aquí yo lo estoy escribiendo como 1 sobre an. Bueno, ahí me faltó el valor absoluto, me lo disculpan ahí, me faltó el valor absoluto allá adentro, pero entonces es de esa forma. Listo, entonces el radio de convergencia lo podemos escribir, lo podemos encontrar haciendo ese criterio, o una forma más simple, eso de la simpleza, no muchas veces es necesario, podría ser haciendo el criterio de la razón, pero al revés también. Recuerden que el criterio de la razón es calcular el límite cuando n tiende a infinito de la sub n más 1 sobre la sub n. Entonces miren que aquí lo estamos haciendo como el recíproco, en las dos. En las dos estamos aplicando es como el recíproco. Listo. Para que notemos eso. Listo. Yo ya prácticamente terminé la clase. Ahora nos vamos a poner a hacer ejercicios. Listo. Entonces miren, determinar el radio de convergencia y el intervalo de convergencia de la serie, de esta serie que está acá. Entonces, se supone que lo que queremos es calcular dónde la serie es convergente o es divergente. Para calcularlo, pues nosotros vamos a tratar de hacer que esto no sea una constante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues simplemente vamos a poner, por ejemplo, un u, voy a hacer un reemplazo, va a seguir siendo constante, pero vamos a ponerlo así, de x más 3, y simplemente lo reemplazamos en la serie que está allí. Entonces, esto va a ir desde n igual a 0 hasta infinito, de u a la n sobre n factorial. Listo, entonces miren, tenemos esa serie allí. ¿Cómo determinamos si esa serie es convergente o divergente? Pues determinamos si esa serie es convergente o divergente
cuando calculamos, pues miramos dónde, con alguno de los criterios, dónde ella es convergente o divergente. Yo voy a utilizar, entonces, por el criterio de la razón, tendríamos que esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito. Recuerden que el criterio de la razón, el a sub n va a ser igual a u sub n sobre n factorial y el n más 1 va a ser igual a u a la n más 1 sobre n más 1 factorial. Entonces esto va a ser igual a quién, al límite cuando n tiende a infinito de el valor absoluto de u sub n más 1 sobre n más 1 factorial sobre u sub n sobre n factorial. ¿Listo? Entonces cuando nosotros hacemos esto, el límite de esto va a ser igual a quién? Va a ser igual a ¿quién? A u sub n más 1 por n factorial dividido u sub n por n más 1 factorial. ¿Listo? Y entonces esto va a ser igual a quién? Esto va a ser igual a tener al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De u sub n por u por n factorial sobre u sub a la n. Cuidado que aquí me equivoqué. A la n por n más 1 multiplicado por n factorial. Entonces esto se va con esto se va con esto. Miren que la 1 depende del n más 1, entonces esto nos va a quedar u por el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Muchachos, yo cometí aquí un error. Es que yo estoy aplicando eso para encontrar el radio de convergencia y me equivoqué al escribirlo. Discúlpenme, voy para atrás. Porque para encontrar el radio lo tengo que hacer al revés. Listo. Entonces, como lo tengo que hacer al revés, entonces esto sería igual a quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De u sub n sobre n factorial sobre u sub n más 1 sobre n más 1 factorial. Y entonces esto va a ser igual a quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, de u sub n por n más 1 factorial sobre u sub n más 1 por n factorial. ¿Listo? Entonces cuando los volvemos a escribir por acá, esto va a ser el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De u sub n por n más 1 por n factorial sobre u sub n por u por n factorial. Entonces cancelamos, ahí cancelamos. Entonces, ¿qué nos cancelamos? Este con este con este. ¿Listo? Entonces, la u, otra vez, no depende de eso. Entonces, nos va a quedar 1 sobre u por el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Que ese límite tiende a infinito. Entonces, lo que nos está diciendo es que el radio de convergencia de esta serie es infinito. ¿Listo? O sea que si el radio de convergencia de esa serie es infinito, entonces esta serie va a ser convergente para todos los valores de n. ¿Y qué significa eso? Para todos los valores de x. ¿Listo? ¿Y qué significa eso? Miren, que si yo escribiera n igual a 3, perdón, x igual a 3, pues entonces eso nos va a dar la serie desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De 3 a la n, miren, de 6 a la n, 6 a la n sobre n factorial. Si yo, por alguno de los criterios que tengo, aplico a esa serie le aplico a esa serie
el criterio y ella me debería de dar convergente. Hagamos el ensayo, por ejemplo, si yo le aplicara a esta serie el criterio de la razón, que era el que estaba haciendo ahorita, pues él me debería de dar convergente. Miren que sí. ¿Por qué? Porque miren que nos daría como el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De 6 a la n más 1 sobre n más 1 factorial sobre 6 a la n sobre n factorial. Y entonces cuando yo hago eso nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de, voy a quitarle el valor absoluto de una vez, esto nos va a dar 6 a la n por 6 por n factorial y abajo nos va a quedar 6 a la n por n más 1 por n factorial. Entonces, cuando cancelo esto con esto y esto con esto, me queda 6 por el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? El límite cuando n tiende a infinito de 1, lo volví a colocar de 1 sobre esto, y esto tiende ¿a quién? A 0. Entonces, como el límite tiende a 0, eso es menor que 1, y el criterio de la razón nos dice que si es menor que 1, pues es convergente. Entonces, ahí va a ser convergente. Y para cualquier valor que yo le ponga, o sea, cualquier valor que yo cambie de x, ella me va a decir que siempre va a ser convergente. Entonces, para cualquier valor que yo ponga allí, eso me va a dar convergente. Listo. Entonces, esta serie, su radio de convergencia va a ser infinito y su intervalo de convergencia va a ser desde menos infinito hasta infinito. Listo. O sea que todos los valores me sirven. ¿Alguien me dijo algo? Es que no escuché. Profe, yo Dime, no dime, sé, Debbie. profe, por qué cambiaste el límite ahí cuando estabas haciendo eso que dices que te equivocaste? Ah, porque para encontrar el criterio de la razón, para utilizar el radio, para encontrar el radio, lo tengo que hacer al revés. Mira, es que O sea para que siempre allá. para encontrar el radio se debe de hacer al revés. Sí, mira, no, no es al revés. El criterio de la razón de por sí es al revés, pero el criterio de la raíz lo tendría que poner como el recíproco. Pero en verdad, en los dos lo que estoy haciendo es aplicando el recíproco. Mira, Ah, este es el criterio de la razón. Míralo, aquí está, criterio de la razón. Listo, pero miren que acá lo estoy haciendo al revés. Ese es el criterio de la raíz. Criterio de la raíz. listo, listo. Listo. Entonces yo lo estoy aplicando como con el recíproco para poder hallar el radio. Listo, estamos allí. Listo, ¿Sí? profe. Bueno, Gracias. ok. Bueno, entonces, miren, por ejemplo, esta. Hallar el radio de esa serie. Pero aquí no hay ningún problema porque miren que no tengo ese x menos 3. Entonces yo podría dejar el x así y entonces aplicarlo. Miren que ahí lo podría aplicar desde el principio. Entonces yo tomaría que a su n va a ser igual a quién, a n por x a la n. Si quieren lo toman como u, pero es una pendejada. Y el a n más 1 va a ser igual a quién, a n más 1 por x a la n más 1. Entonces cuando yo aplico para encontrar el radio, o sea, el radio, entonces va a ser igual a quién, al límite cuando n tiende a infinito de n por x a la n sobre n más 1 por x a la n más 1. Listo. Pero acá, pues entonces nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n por x a la n sobre n más 1 por x a la n por x. Miren que esto se cancela. Miren que esto se cancela con esto y lo que nos va a quedar va a ser 1 sobre x. Listo. 1 sobre x que es igual a quién. 1 sobre x que es igual a por el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n sobre n más 1. ¿Y a qué tiende ese límite? ¿Qué pues? No voy a seguir peleando con ustedes con esto. ¿A qué tiende ese límite? Miren que el lunes dimos una charla otra vez de eso y yo no creo que otra vez vamos a caer en eso. ¿Qué pues? Ah, no. No han salido ni de la cama, yo creo. Profe, Dígame. converge. No, no, yo le estoy preguntando si es a qué es igual ese límite. ¿Es 0, infinito, 4, 8, 1, 10? Ese límite es igual a quién? Uno. A 1, muy bien. Recuerden que si este es de grado 1, este es de grado 1, ese límite va a tender a 1. ¿Listo? Entonces esto tiende a 1. Entonces miren, yo tendría acá que R va a ser igual a 1 sobre X, lo que implica, porque eso va a ser 1,
lo que implica que x va a ser igual a 1 sobre r. Listo. Eso es más o menos lo que... No, esperen. Mentiras, falso. Entonces lo que implica que R va a ser igual a 1. Listo, eso es lo que implica, que R va a ser igual a 1. Esta X, pues prácticamente la estoy despreciando. R va a ser igual a 1. Entonces, ¿cuál va a ser mi intervalo de convergencia? Mi intervalo de convergencia va a ser cuando yo tome a X, al valor absoluto de X menor que 1. Listo, o sea que mi intervalo de convergencia va a ser desde menos 1 hasta 1. Ese va a ser mi intervalo de convergencia. Y entonces ahorita les dije que faltaría probar los extremos. O sea, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en menos 1? ¿Es convergente o es divergente? Entonces, porque recuerden que me faltaría saber si aquí y acá esto se cierra. Entonces, por el momento, el radio lo único que me va a dar es eso. Me va a dar que X va a ser menor que 1. Listo, pero yo tendría que venir a chequear qué pasa cuando yo tomo que X es igual a 1. O sea, si X es igual a 1, entonces yo tendría la serie desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De n. ¿Y esa serie converge o diverge? Bueno, ustedes no están. Esto diverge. ¿Por qué? Porque el límite cuando n tiende a infinito de n es infinito. Y entonces por el criterio o por el teorema de la divergencia, que fue el primer teorema que les di, eso diverge. Listo. ¿Y qué pasa? O sea que por el lado derecho eso va a ser abierto. ¿Y qué pasa cuando x es igual a menos 1, que es el otro extremo? Entonces el otro extremo, entonces esto nos va a quedar la serie desde menos 1 a la n por n. Y entonces ahí sería chequear si es convergente o divergente. Entonces miren que esa es una serie alternante. Como es una serie alternante, entonces el b sub n va a ser igual a n. Y el límite cuando n tiende a infinito de n es infinito. Ah, listo. Entonces esto diverge. Porque recuerden que para que sea convergente en el criterio de la serie alternante, debería de darnos 0 el límite del b sub n. Y eso no va a ser. De crecer. ¿Cómo? Y debería de decrecer, pero el primero ya no se cumplió. O sea, deberían de cumplirse dos cosas, Debbie. Muy bien. El primero es que el límite sea igual a 0 y el otro es que sea decreciente. Pero miren que en el primero ya no se cumplió, entonces ya, divergente. Listo. Entonces, como es divergente, esto es divergente ¿en dónde? En menos 1 y en 1. Entonces, ¿cuáles son los valores en donde la serie es convergente? Pues cuando es igual a 1. Cuando él es igual a, perdón, cuando él está entre menos 1 y 1, ya es convergente. O sea, muchachos, miren, lo que me está diciendo esto es que ese valor que yo acabo de poner allá, o sea, miren, la serie que tenemos es esta. De x a la n por n. ¿Listo? Esa es la serie. Entonces, el intervalo me dio que esto va desde menos 1 hasta 1. Ese es el intervalo que me está dando, sin incluir ni el 1 ni el menos 1. Entonces, tomemos por ejemplo un medio. Entonces, si yo tomo por ejemplo un medio, esto va a ser igual a la a la serie desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De n por un medio de n. O sea, lo que me está diciendo ese intervalo es que cualquier valor que yo tome dentro de ese intervalo, sea negativo o positivo, pero que esté dentro de ese intervalo, me va a hacer que la serie es convergente. O sea, lo que ella me está generando es que, por ejemplo, esta serie que está acá, que la voy a escribir mejor así, como n sobre 2 a la n, ella lo que me está diciendo es que esta serie es convergente. ¿Listo? O sea, si yo aplico cualquiera de los criterios, otra vez, apliquemos el criterio de la razón. Miren, si yo aplico el criterio de la razón, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 sobre 2 a la n más 1 sobre n sobre 2 a la n. Esto va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 multiplicado por 2 a la n sobre n. Sí, multiplicado por n por 2 a la n por 2. Listo. Entonces, miren, esto se cancela con esto. El 2 sale, nos va a quedar un medio. Y aquí nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n más 1 sobre n.
¿Y ese límite a qué tiende? A 1. O sea que esto nos da igual a un medio. Y esto entonces va a ser menor que 1. Entonces, por el criterio de la razón, eso va a ser convergente. ¿Listo? Miren que ahí nos lo está diciendo el criterio de la razón, que eso es convergente. Pero si yo tomo cualquier valor por fuera de él, o sea, que si yo tomo la serie cuando n tiende a infinito, desde 0, perdón, hasta infinito voy a tomar, por ejemplo, x igual a 3. Entonces eso me va a dar 3 a la n. Listo. Entonces, si vuelvo y aplico el criterio de la razón, entonces eso va a ser límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 por 3 a la n más 1 sobre n por 3 a la n, que eso es lo mismo que tener aquí en el límite cuando n tiende a infinito, sale un 3 por acá, esos 3 se van a cancelar, o sea, se va a quedar n más 1 por 3 a la n sobre n por 3 a la n, esto se cancela con esto y entonces lo que me va a dar es 3 por el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 sobre n, que esto tiende a 1, o sea que esto es igual a 3, pero esto es mayor que 1. Y según el criterio de la razón, eso va a ser divergente. Miren que por acá es divergente y acá va a ser convergente. Listo. Entonces miren que lo que él me está diciendo es, miren, si ustedes toman cualquier valor que esté dentro de este intervalo, yo voy a ser convergente. Pero si usted toma cualquier valor que esté por fuera de ese intervalo, voy a ser divergente. Listo. Entonces, eso es lo que me está diciendo la serie de potencias y eso es lo que me está diciendo el intervalo de convergencia y el radio de convergencia como tal. ¿Estamos con eso? ¿Sí, muchachos? ¿O no? Sí, sí. Listo. Entonces miren que es en cierto sentido muy simple y él me está generando infinitas series. Me está diciendo, vea, cada vez que usted tenga esto funciona fácil. Una nota eso, que él me diga cuándo sí y cuándo no. Eso muy elegante. Es algo muy elegante. Listo. Bueno, miren esta. Esta no se las quise poner como una suma, pero simplemente fue por joder, porque si ustedes ven, aquí está la serie. O sea, en verdad, esto es igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n. Listo. Miren que en cierto sentido yo tengo que despreciar ese x a la n. En verdad, es como tomar el 1 sobre n es lo que debo de tomar allí. Y entonces ese va a ser como mi AN. Mi AN va a ser el 1 sobre n. Entonces mi AN más 1 va a ser igual al 1 sobre n más 1. Y si lo miramos desde ese punto de vista, entonces yo tendría acá el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n sobre 1 sobre n más 1, ¿cierto? Que es igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? Yo lo hice al revés, ¿cierto? Ah, no, no, está bien. ¿De quién? De n más 1 sobre n. Listo, entonces miren que acá esto va a volver a ser igual a 1. Listo. O sea que el radio de convergencia es igual a 1. O sea que la X otra vez va a estar entre, perdón, sin el cerrado acá, va a estar entre menos 1 y 1. Listo. O sea que por el momento el intervalo va a ser este. Miren, este va a ser mi intervalo de convergencia. Por el momento. Ese por el momento. ¿Por qué? ¿Qué me falta chequear? ¿Qué pasa con los extremos? ¿Cómo así que qué pasa con los extremos? Pues sí, lo que me falta chequear es, si yo tomo a x igual a 1, ¿qué pasa? Entonces, si tomo a x igual a 1, lo que me va a quedar es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de quién? De 1 a la n sobre n. Que eso es lo mismo que tener a la serie desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. ¿Y cuál es la serie? Esa serie que converge o diverge. Diverge, porque es una armónica, ¿no? Muy bien, esto es divergente. O sea que el 1 no se cierra, pero vamos a mirarlo por el otro lado. O sea, ¿qué pasa si x es igual a menos 1? Entonces lo que me va a quedar es la serie desde n igual a 1 hasta infinito. Esta también ya la hicimos, de menos 1 a la n sobre n. ¿Y esa serie es convergente o es divergente? Eso lo hicimos. Cuando vimos el criterio de la serie alternante, lo hicimos. No sé si recuerden eso.
Se fueron. Bueno. Esa es convergente, sí, José. Esa es convergente. Esto es, claro, miren que el B sub n acá sería igual a 1 sobre n. Ese sería el B sub n. Y entonces cuando yo calculo ese límite, el límite de esto va a ser igual a 0. ¿Listo? Entonces, por ese lado se cumple. Y la otra, la que David dijo ahorita, que B sub n tenía que ser mayor que B sub n más 1, también se cumple, porque miren que n va a ser menor que n más 1, o sea que 1 sobre n más 1 va a ser menor que 1 sobre n. Ese es el B sub n y este es el B sub n más 1. ¿Listo? Entonces, ahí se cumple. El B sub n va a ser mayor que el B sub n más 1. Entonces, es decreciente, por lo tanto, esa es convergente. Entonces, como esa es convergente, como esta para esto es convergente, entonces el intervalo de convergencia, miren que el radio no va a cambiar, el intervalo va a ser desde -1 hasta 1 abierto. ¿Listo? Entonces, el -1 me sirve porque el -1 va a ser convergente, pero en 1 no me sirve porque ahí ya va a ser divergente. De resto, en todos los otros valores que estén por dentro de ese intervalo van a ser convergentes y los que estén por fuera van a ser divergentes. ¿Listo? Me explico, miren. Recuerden que el intervalo que me dio fue este, desde -1 hasta 1. Ya probamos que en este extremo es convergente, eso ya lo probamos, ya sabemos que ahí sí. Pero miren, entonces ahí me podrían dar la serie como desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? Pongamos allá, de 2, vamos a ponerle hasta algo negativo para que ustedes me crean totalmente. Voy a poner acá el -2/3 a la n sobre n. Listo. Voy a poner, o sea, estoy escogiendo a x igual a -2/3, porque ese está dentro del intervalo. Listo. Entonces, miren que si yo tomo eso, eso es lo mismo, yo lo podría reescribir como n, la serie desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De -1 a la n por 2 a la n sobre 3 a la n por n. Esa es mi serie escrita como de una mejor manera, como donde la podemos encontrar. Listo. Entonces aquí podemos aplicar el criterio de la serie alternante. B sub n va a ser igual a quién, a 2 sobre n por 3 a la n por n. Listo. Entonces es el B sub n. ¿Esa serie cómo es? ¿Creciente o decreciente? Bueno, no sé. ¿Será bueno aplicar eso o aplicamos la razón? Yo pienso que es mejor aplicar la razón. No sé, ¿ustedes qué piensan? Yo pienso que es mejor aplicar la razón porque ese límite se nos complica. Entonces, si aplico la razón, se supone que esto nos debería de quedar como el límite cuando n no tiende a infinito. ¿De quién? Hagámoslo de una vez. De -1 a la n más 1 por 2 a la n más 1 por 3 a la n por n dividido por -1 a la n por 2 a la n por 3 a la n más 1, ¿sí? Por n más 1. Listo. Y entonces miren lo que nos va a quedar ahí. Nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. Esto es todo dentro del valor absoluto porque ya está ese negativo. Y entonces miren que eso nos va a quedar -1 a la n más 1. No, a la n por -1. Por -1. Por 2 a la n por 2. Por 3 a la n por n dividido por -1 a la n por 2 a la n por 3 a la n sobre 3, por 3 por n más 1. ¿Listo? Entonces miren que este con este se cancelan, que este con este se cancelan, que este con este se cancelan. Me quedaron un montón de constantes, que va a ser el -1 por 2, pero como está dentro de un valor absoluto sale y me quedó el 3. Entonces esto va a ser igual a 2/3 del límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n sobre n más 1. Miren que esas dos se van a cancelar porque va a ser 1, y entonces esto va a ser igual a 2/3, que es menor que 1, por lo tanto es convergente. ¿Listo? Entonces, miren que no importa si es positivo o negativo, dentro de ese intervalo se supone que me debería de dar convergente. Si yo me salgo de ese intervalo, seguro que me va a dar divergente.
Listo, entonces el intervalito es el que me está diciendo, vea, usted puede trabajar con esto y eso lo que le va a dar es una convergencia ya. Estamos con eso, muchachos. Sí, profe. Listo. Ok. Miren, qué fácil fue la clase de hoy. Ya terminé, no mentiras. Miren esta, por ejemplo. Miren esta. Entonces aquí voy a volver a hacer lo mismo de ahorita. Voy a tomar a u es igual a x menos 2. Ojalá que no nos vaya a dar infinito para poderles mostrar algo, porque ahorita nos dio infinito, entonces no les puedo mostrar nada, porque el infinito, pues entonces me estaba diciendo que todo iba a ser convergente, listo. Y no necesariamente se tiene que cumplir esa propiedad. Listo, entonces, ¿esto cómo va a ser? Entonces, vamos a cambiar la serie como, perdón, esta serie está mal escrita, esto debe ser desde 1 acá, desde 1 hasta infinito, de menos 1 a la n por x menos 2 a la n sobre n al cuadrado. Listo. Pero nosotros la podemos escribir como desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n por u a la n sobre n al cuadrado. Entonces, miren que como que mi a su n va a ser igual a menos 1 a la n sobre n al cuadrado. Listo. Y entonces cuando yo calcule ese límite, que recuerden que lo tengo que calcular al revés porque voy a calcular ese radio de convergencia, pues entonces me va a quedar menos 1 a la n sobre n al cuadrado sobre menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Eso va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 a la n por n más 1 al cuadrado dividido por menos 1 a la n más 1 por n al cuadrado. Que esto va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 a la n por n más 1 al cuadrado sobre menos 1 a la n por menos 1 por n al cuadrado. Miren que esto se cancela con esto. Y entonces esto va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, de n más 1 al cuadrado sobre n al cuadrado. Ese menos 1 sale positivo, entonces ya como que desaparece. Y miren que este límite tiende a 1. Listo. Entonces el criterio de la razón, ¿qué me estaría diciendo ahí? Porque eso va a tender a 1. Que no es un buen amigo, ¿cierto? El criterio de la razón no me estaría dando como un buen amigo. No, ustedes no están. Muchachos, ¿me están escuchando? Sí, no. Me voy a ir. Hola, hola, hola. Nadie dice nada. Callados. Yeah. ¿Cómo así que te troqué los cables, José? ¿Por qué? José, ¿por qué no estás hablando? Háblame, es mucho más fácil hablar que escribir. ¿O no tenés micrófono, José? Ok. Listo. Bueno, entonces, si vieron, eso nos dio 1. Eso nos dio 1. Y entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Nos estará diciendo que el radio es 1 entonces? ¿O qué? ¿Sí? ¿O por el criterio de la razón, entonces no? No, cuidado que nosotros lo que estamos calculando acá es el radio, y el radio nos va a dar 1, ¿cierto? Como nos dio en este y como nos dio en todos los otros, ¿cierto? Por eso fue que te troqué los cables. Listo. Entonces nos dio 1.
Pilas pues, entonces nos está diciendo que la serie desde n igual a 1, perdón, desde n igual a 1 hasta infinito, ¿de quién? ¿De quién era? Ah, de menos 1, de menos 1 a la n por x menos 2 a la n sobre n al cuadrado, tiene radio de convergencia igual a 1. ¿Listo? O sea que se supone que esto debería estar entre menos 1 y 1 de nuevo. Pero hay que tener cuidado. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque en verdad nosotros lo que estamos diciendo no es que esto, o sea, ahorita, miren que en los dos anteriores que hicimos, bueno, en el primero, de una nos dio infinito y como nos dio infinito, pues ahí no había nada que hacer. Listo, pero les decía ahorita que ojalá que esto no nos diera infinito porque entonces no nos va a permitir ver algo. En este, pues como el x sub n estaba solo sin el 2, pues entonces no había ningún problema. Solo chequeamos en los extremos y estamos bien. Listo. Acá también, como teníamos el x sub n, el x a la n, perdón, como valor allí, pues no había ningún problema tampoco. Pero acá, miren que nosotros no tenemos al x a la n, tenemos es x menos 2 a la n. Y como tenemos ese x menos 2 a la n, pues entonces lo que tenemos es un problemita ahí con ese, ¿cómo así que eso se está moviendo? Sí, miren, en verdad, lo que yo estoy diciendo acá es que x menos 2 o el u sub n va a ser menor que 1, o sea, va a ser menor que el radio de convergencia. Entonces, como eso pasa así, entonces esto es lo mismo que tener a menos 1, desde menos 1 hasta x, perdón, de menos 1 va a ser menor que x menos 2, menor que 1. Listo, eso es lo que estoy diciendo. Y entonces, como eso es lo que estoy diciendo, pues entonces yo podría pasar ese 2 a sumar a ambos lados y lo que me va a quedar es que esto va a ser desde 1 hasta 3. Listo. Entonces, mi intervalo de convergencia no es este. Mi intervalo de convergencia va a ser este de acá. Este va a ser mi intervalo de convergencia. O sea que aquí lo que estoy diciendo es que los únicos valores que me van a cumplir se supone que van a ser estos. Tengo que chequear los extremos, porque recuerden que en los extremos pueden pasar cosas extrañas, pero de resto, o sea, por ejemplo, los negativos no estarían ahí. En un medio no me serviría. Listo. Entonces miren que como que cambia un poquitico la dinámica, como que ya no es solamente cambiarlo, sino simplemente encontrar el radio y cuando yo encuentre el radio, pues voy a ir a compararlo con esto. Listo. Aquí me hubiera podido, en el radio me puede dar 8, me puede dar 10, me puede dar 15, lo que les dé, 18, 40, listo. Pero si yo tengo una expresión que está escrita de esta forma, pues entonces yo lo que tengo que hacer es, ¿cómo se dice? Es hacer ese proceso que estoy haciendo allá. Listo. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, miren, ahí me falta chequear en los extremos. Entonces, ¿qué pasa cuando x es igual a 1? Pues cuando x es igual a 1, pues entonces esa serie me va a quedar como la serie desde n igual a 1 hasta infinito, de menos 1 a la n por 1 menos 2 a la n sobre n al cuadrado, que es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n por menos 1 a la n. ¿Sí lo ven? Y esto sobre n al cuadrado. Y entonces miren que esto va a ser igual a tener a 1 sobre n al cuadrado, ¿o no? Eso va a ser igual a eso. Y como eso es igual a eso, ¿esa serie converge o diverge? Diverge. Ay, galana hecha. No, ¿por qué ¿Qué no? tipo de serie es esa? ¿Qué tipo de serie es esa, Debbie? Esa es serie P. Es una serie P con P mayor que 1 y si P es mayor que 1 es Ah, convergente. ok, ok.
¿sí? Entonces esta es convergente. ¿Listo? Es convergente. Entonces en el 1 es convergente. ¿Y qué pasa en el 3? O sea que ahí en el 1 se cierra, ya lo vamos a mirar. Entonces cuando x es igual a 3, entonces ¿qué pasa? Entonces que esto sería igual a la serie desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De menos 1 a la n por 3 menos 2 a la n sobre n al cuadrado. Listo, que sería igual a quién? Que sería igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De menos 1 a la n por 1 a la n sobre n al cuadrado. Eso lo podríamos reescribir como la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n al cuadrado. Listo, entonces, ¿esa serie es convergente o es divergente? Pues hay que chequearlo. Esa serie nos haría mirar qué pasa con la convergencia por medio de la serie alternante. Y la serie alternante nos diría que el b sub n sería igual a ¿quién? A 1 sobre n al cuadrado. Que primero el límite cuando n tiende a infinito de ella es igual a 0, o sea que cumple. Y segundo, que b sub n va a ser mayor que b sub n más 1. Eso es verdad porque 1 sobre n al cuadrado va a ser mayor que 1 sobre n, 1 más n más 1 al cuadrado. Entonces, como esto es mayor, entonces es verdad también, o sea que esta también es convergente. Listo, por el criterio de la serie alternante. Entonces ya, las dos son convergentes. Entonces el intervalo de convergencia de esto va a ser desde 1 hasta 3. Todo lo que esté dentro de ese intervalo va a converger, todo lo que esté por fuera de ese intervalo diverge. Miren que ahí también estaría el 2. Si yo reemplazo eso en 2 me va a dar 0, pero es que la serie de 0 es 0, entonces eso da convergente. Listo, entonces miren que ahí estarían todos los posibles valores en donde eso me da convergente. ¿Estamos con eso o no, muchachos? Sí, profe. Esperen, yo voy y les hago trampa. Y voy y busco otra serie que es que puse muy poquitas. Vi que puse muy poquitas. Pensé que eso me iba a llevar todo el tiempo. Para que hagamos tan siquiera otra o otro par. Ya vuelvo, ya vuelvo. Yo le pongo esto a esta. No puse a grabar de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es esta serie de acá. Listo. Tomamos a U igual a esto para que quede la grabación. Eso lo podemos reescribir de esta forma que está acá. O sea que la sub n va a ser esto. Y entonces cuando vamos a calcular el radio de convergencia, calculamos este límite. Recuerden que es al revés, como si estuviéramos calculando que el criterio de la razón. Entonces esto va a ser igual aquí a n más 1 multiplicado por 2n más 3 factorial. Este no me sirvió de mucho porque pensé que esta me iba a servir, pero yo no sé si ya se dieron cuenta que me va a dar infinito el límite. Entonces, como esto, bueno, este límite tiene infinito. Entonces, el radio de convergencia va a ser infinito, entonces no hay mucho que hacer allí. Listo. Entonces, ese límite, si me pongo a calcularlo, me va a dar infinito. Entonces, no me sirve de mucho ese ejemplo. Listo. Voy a copiar otro. Esperen, yo copio otro acá rápidamente. Otro acá rápidamente. Esperen. Yo hago trampa por acá. Listo. Vamos a ver. Esperen, yo miro acá algo para que no perdamos el tiempo. Sí, este está bueno. Listo. Es la serie desde n igual n igual a 0 hasta infinito de
4 a la 1 más 2 a la n sobre 5 a la n más 1 por x más 3 a la n. Listo, ese es el que vamos a hacer. Ese es el que vamos a hacer. Bueno, entonces, miren que ahí de nuevo tengo que tomar a u igual a x más 3. Ahora está centradas en menos 3. Vamos a ver qué pasa allí. Entonces, lo que nos va a quedar es la serie desde n igual a 0 hasta infinito de 4 a la 1 más 2 a la n sobre 5 a la n más 1 por u a la n. Listo, entonces de ahí miren que yo podría escribir esa serie como la serie, de ahí pueden salir unos valores que son el 4 y el 5, salen de allí y aquí me va a quedar 16 a la n sobre 5 a la n por u a la n. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? Eso es lo mismo que me va a quedar allí. Y entonces, bueno, aquí, miren que ahí hasta podría aplicar el criterio de la raíz. Apliquémoslo para que no nos quedemos solo con el criterio de la razón. Entonces va a ser el radio va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 1 sobre la raíz de quién? De 16 a la n, la raíz enésima, de 16 a la n sobre 5 a la n. Listo. Y eso entonces va a ser igual a quién? Al límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 1 sobre 16 sobre 5. Y eso es igual a tener al límite cuando n tiende a infinito de 5/16. Miren que por un lado ya nos va a dar un valor diferente al 1 que nos estaba dando ahorita. O sea que mi radio de convergencia va a ser igual a 5/16. Listo, ese es mi radio de convergencia. ¿Eso qué quiere decir? Que x más 3 dentro del valor absoluto va a ser menor que 5/16. ¿Y eso qué significa? Que menos 5/16 va a ser menor que x más 3 menor que 5/16. Y entonces yo tengo que despejar ese valor que está ahí. Y para despejar ese valor que está ahí, pues lo que hago es restarle 3 a ambos lados. Entonces me va a dar menos 5/16 menos 3. Va a ser menor que x, menor que 5/16 menos 3. Esto me va a dar menos 53/16. Es menor que x, menor que... Y esto me va a dar menos 43/16. Si no estoy mal, pues. Sí, profe, da eso. Listo. Entonces, miren el intervalo que nos dio ahí. Ese está más bonito todavía. Listo. Claro, miren el intervalo que me da ahí. Lo que va a ser maluco es después chequear lo de los extremos, pero ahí ya me está diciendo que el intervalo de convergencia por lo menos va a ser desde menos 53/16 hasta menos 43/16. Listo, así abierto. Entonces, ¿qué pasa cuando x es igual a menos 53/16? Miren que eso no es ni tan lejos. Eso es cuánto, eso es 3 punto algo, ¿no? Eso es 3 punto algo. Entonces, si yo lo voy y lo chequeo allá con la primera serie, o sea, con esta que está acá, eso me va a dar un valorcito pequeñito. Me va a dar, voy a sacar el 4 de una vez, el 5 por acá, la serie es de n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De 16 a la n sobre el 5 a la n, y todo esto multiplicado por menos 53/16
¿cierto? Menos no, más 3 a la n. Listo, esa es mi serie, esa es mi serie. Yo la estoy simplemente cambiándole algo allá. Entonces esto va a ser 4 quintos de la serie desde n igual a 0 hasta infinito, de 16 a la n sobre 5 a la n. ¿Y eso cuánto me va a dar? Me va a dar 16 por 3, que me va a dar 48, o sea que eso me va a dar menos 5, menos 5 16avos, o sea que esto a la n, ¿sí? ¿Eso es lo que me queda o no, muchachos? Bueno, ustedes sabrán. Eso es igual a 4 quintos de la serie desde n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De menos 5 a la n sobre 5 a la n. Miren que esto va a quedar 16 a la n, se va a cancelar con ese 16 a la n y eso entonces me va a quedar así. Pero en verdad esto me va a quedar es como 4 quintos de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de menos 1 a la n. ¿O no? Eso es lo que me va a quedar. ¿Y esta serie, convergente o divergente? ¿Eso qué tipo de serie es? ¿Qué tipo de serie es esa? Alternante. Sí, pero también es otra, Debbie. Es alternante, pero tiene también otro nombre. Esa es geométrica. Ok. Esa es geométrica. Mira la que es geométrica. Es un valor a la n. ¿Listo? Y es geométrica con r igual a menos 1. Y recuerden que la geométrica es convergente cuando r está entre menos 1 y 1, sin incluirlos. Mírenlo ahí, sin incluirlos. ¿Listo? Entonces, esta serie es divergente. Esa es divergente. Listo. O sea que en el menos 53 16avos no tengo nada que hacer. Listo. Y en el otro, en el 43 16avos, o sea que tendría la serie 4 quintos de la suma desde n igual a 0 hasta infinito, de 16 a la n sobre 5 a la n, por menos 43 16avos más 3. Esto a la n. Y entonces esto me va a dar 4 quintos de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 16 a la n sobre 5 a la n por esa suma. Y esa suma me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 5 16avos a la n. O sea que esto me va a dar 1. O sea que estos 4 quintos de la suma desde n igual a 0 hasta infinito de 1 a la n. Que eso nos va a dar ¿cuánto? Miren que otra vez es una serie geométrica que es divergente. Por lo mismo que dije acá, miren, ahí está. Ahí están las dos. Listo. Entonces las dos son divergentes. O sea que el intervalo de convergencia solo va a ser este valor que tengo acá. Listo. Ese va a ser el único que va a estar en el intervalo de convergencia. ¿Estamos con eso, muchachos? Dígame que sí. Y yo quedaría contento. Y si hay que es practicar. Sí, ahí hay que practicar. Les regalo otra para que ustedes la repasen y traten de hacerla. Y el sábado la discutimos. Sí. Ok, Listo, entonces profe, espérame sí. un momentico. Yo sé, yo voy a chequear acá donde estoy que tenga solución, una solución bonita, porque es que miren que las que hemos hecho, pues no, pues hay muchas que nos dan infinito y entonces, muchachos, yo miro una cosa acá. Listo. Necesito que me den solución diferente al infinito.
esta no. Yo paro la grabación.